Bienvenidos a nuestro programa Buscando la Verdad. La Iglesia Comunidad Cristiana de Restauración y Vida Abundante y sus pastores, Arturo y Enia, se encuentran complacidos de que usted esté en este momento con nosotros, reunidos donde estén. Vamos a empezar orando y dándole gracias al Señor. Padre, adoramos tu santísimo nombre. Queremos glorificarte, bendecirte, exaltarte, Señor. Hoy estamos agradecidos contigo. Allí donde usted está, levanta tu voz y adora al Señor. Dale gracias, bendícele, adórale, glorifícale. Dígale: Jesús de Nazaret, tú eres nuestro Dios grande. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. No hay nadie como tú, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Yo te invito a que levantes tus manos, a que adores al Señor. Te adoramos, Jesús, te glorificamos, Cristo. Aleluya. Ahora quiero invitarlos a que abra su Biblia conmigo. Vamos a leer en Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dice la palabra: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿y quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La palabra del Señor nos muestra en Jeremías que nuestra confianza debe estar en Jehová de los ejércitos, que bendito el hombre que confía en Jehová. Ahora yo quiero invitarte a que adoremos al Señor a través de la alabanza, a que en el periodo de la alabanza podamos levantar nuestras manos, podamos glorificar el nombre del Señor. Hazlo con gozo, hazlo con libertad y permite que la presencia del Señor sea la que toque tu vida. Alaba al Señor con nosotros. Espíritu Santo, Espíritu Santo, quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber, Espíritu Santo, de tu manantial. Dame de
estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia, amado Dios, y poderte contemplar. Atráeme en pos de ti, Señor. Necesito estar contigo. Te anhelo, Dios. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Oh, necesito más de ti, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito. Mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Santo, poderoso. ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? Y Él está aquí para sanar. Él está aquí para salvar. Él está aquí para romper toda obra de maldad. Así es que si tú estás en esta noche padeciendo de una dolencia, padeciendo de una enfermedad, yo te invito a que te levantes en fe en el nombre de Jesús y declares que el Señor está en este lugar. Y Él está aquí para destruir toda obra del diablo. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a cantarlos juntos. ¿Listos? ¿Listos? ¡Vamos! El Señor está en este lugar. 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 Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Sí, el Señor está en este lugar. Sí, el Señor está en este lugar. Sí, el Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí? Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor está aquí y el Señor está en este lugar. Sí, el Señor
Gloria a Dios. Le damos alabanza al Rey de Reyes, al que vive y reina para siempre. Vamos a disponer nuestros corazones para que en este tiempo de la predicación tu vida sea bendecida. Dispón tu corazón para que recibas palabra del Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos nuevamente y le digas: Señor, dispón mi vida para recibir la palabra. Dispón mi vida, Padre, para que ministres a nuestros corazones. Mira a cada persona que va a oír esa palabra, Señor. Mira a cada adulto, cada niño que en su casa o en su sitio de trabajo va a recibir la ministración de la palabra. Te ruego, Dios, que rompa las ligaduras, que tome los corazones. Jesús de Nazaret, te damos las gracias, Señor amado. Amén y amén. Te invito a que tengas un corazón sensible y que dispongas tu Espíritu Santo para recibir la palabra. El Señor te bendiga. Iglesia de Dios, buenos días, Dios le bendiga. Es una alegría, es un gozo hoy poder estar con ustedes de nuevo, a pesar de las circunstancias que hoy por hoy nos aquejan a nivel mundial. Qué alegría, hermano, que el pueblo de Dios se esforzará en conocer y en seguir a su Señor. Vamos hoy a estudiar la palabra de Dios basados en el libro de Jeremías, capítulo 42. En el versículo 19 dice la palabra de Dios: Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto, sabed ciertamente que os lo aviso hoy. Gloria a Dios. Señor, te pedimos que hoy hables a nuestras vidas, nos des una palabra de edificación, de fortaleza, de consuelo, de salvación, de sanidad, de vida, de fe, de esperanza. Trae, Señor, a nuestros corazones tu sabiduría, tu voz, tu aliento. En el nombre de Jesús lo pido, te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. El texto que hemos estudiado, que está en Jeremías 42, 19, hermano, habla de una historia en los tiempos de Jeremías. Dice el texto anterior, capítulo 41, que el pueblo de Judá había sido sitiado por los babilonios y posteriormente habían entrado y habían tomado cautivos a un grupo de judíos para llevarlos deportados como esclavos a Babilonia. También dice la palabra de Dios que el rey Nabucodonosor, a través de sus generales, colocó como gobernante en Judá a un hombre que se llamaba Gedalías. Y este varón, puesto por el rey Nabucodonosor, era el encargado de gobernar y dirigir en Judá. Se levantó entonces un hombre llamado Ismael, que en forma subversiva y traidora llegó hasta Gedalías y lo asesinó. Esto trajo como consecuencia que en la nación de Israel, además de la zozobra, el caos, la confusión, el temor, la angustia, la preocupación que estaban viviendo, porque habían sido deportados a Babilonia muchos de sus habitantes, porque habían sido sitiados y vencidos y derrotados y sometidos como siervos al rey de Babilonia, la nación de Judá. Y ahora que asesinaban a Gedalías, gobernante puesto por el rey de Babilonia Nabucodonosor sobre Judá para que gobernara, esta acción subversiva y asesina trajo mayor caos y mayor confusión, mayor crisis, mayor preocupación, mayor temor a la sociedad judía de entonces. Cuando pasó esto, la palabra de Dios nos sigue contando que entonces se levantó un hombre llamado Johanán, y Johanán buscó a Ismael, quien había asesinado a Gedalías, y lo persiguió
y lo hizo huir. Dice que Ismael, quien había asesinado a Gedalías, huyó hacia la tierra de Amón. Y entonces Johanán quedó enfrente de un grupo de cautivos de Judá, que habían sido llevados cautivos por Ismael cuando había asesinado a Gedalías. Y en este tiempo dice la palabra de Dios que Johanán, junto con todos los príncipes y con todos los oficiales, no sabían qué camino tomar. Tenían el pueblo que había estado cautivo por Ismael y tenían también la responsabilidad de salvaguardar sus propias vidas y las de este remanente de este pueblo. Ellos entonces, muy angustiados, se vuelven donde el profeta Jeremías, y la palabra de Dios nos dice allí en el capítulo 42 que buscaron a Jeremías y que hablaron con él y le rogaron. Dice en el capítulo 41, en el versículo 17, fueron y habitaron en Jerutún Quimán, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto, a causa de los caldeos, porque los temían, por haber dado muerte a Ismael, hijo de Netanías, a Gedalías, hijo de Ahicam, al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. No pierda de vista que cuando comenzamos este texto, hermano, en el versículo 19 dice que Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto, sabed ciertamente que os lo aviso hoy. El pueblo de Judá, frente a la crisis que estaban viviendo política y social, llenos de temor, buscaron al profeta de Dios Jeremías y le pidieron que él intercediera por ellos ante Dios para que Dios les diera una guía, una palabra, qué era lo que tendrían ellos que hacer. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 42, vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigos de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Este era el pedido que hacía Johanán y sus oficiales a Jeremías, profeta de Dios, que intercediera por ellos ante el Señor para que el Señor los guiara en medio de esta crisis. Dice que ellos estaban muy asustados a causa de los caldeos, o sea, a causa de los babilonios, a causa del rey de Babilonia, por cuanto Ismael había matado a Gedalías, el gobernante delegado que había dejado el rey de Babilonia en Judá. Estaban muy temerosos y no sabían qué hacer. Lo único que ellos tenían en su corazón era huir y refugiarse en Egipto. Y precisamente de eso es que hoy yo quiero hablarles, hermano. El tema que hoy estamos tratando se llama confiando en Dios en las crisis. Dice la palabra de Dios en el 41:17, y fueron y habitaron en Jerutún Quimán, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto, a causa de los caldeos, porque los temían, por haber dado muerte a Ismael, al hijo de Netanías, a Gedalías, hijo de Ahicam, al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Allí encontramos, hermano, que este grupo de judíos estaban muy temerosos y ellos querían encontrar un refugio en medio de su crisis, en medio de su angustia, en medio de su temor, y yéndose a refugiarse en Egipto. Pero antes de irse a Egipto, ellos buscaron el profeta de Dios y le pidieron una palabra para que el profeta de Dios hablara y rogara a Dios por ellos y les diera una dirección de parte de Dios acerca de qué deberían hacer en medio de estas circunstancias.
Dice la palabra de Dios que entonces Jeremías les habló en el versículo 4 del capítulo 42, y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñare, no os reservaré palabra. Allí encontramos que Jeremías le dijo al pueblo 4 cosas: los he oído, voy a orar por ustedes, les voy a enseñar lo que el Señor me diga y no me voy a reservar nada de lo que Dios me dé. Porque esa es la función de los siervos de Dios. Los siervos de Dios hemos de oír la necesidad del pueblo. Segundo, los siervos de Dios hemos de orar por el pueblo y sus necesidades delante de Dios. Tercero, los siervos de Dios hemos de enseñarle al pueblo la palabra de Dios. Y cuarto, los siervos de Dios no hemos de ser selectivos en la enseñanza. No hemos de hablar para agradar a hombres, sino todo lo que el Señor nos dé, eso hemos de enseñar. Dice la palabra de Dios entonces, hermanos, que así Jeremías oró al Señor, y en el versículo 7 dice que vino respuesta de Dios después de 10 días. Dice: aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis vosotros para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Dice aquí la palabra de Dios que esa fue la respuesta que vino del Señor mediante el profeta Jeremías a estos hombres que estaban invocando al Señor. Les dijo que Él estaba con ellos y que ellos no debían temer al rey de Babilonia, que no deberían tener temor a causa de este rey, ni de la presencia de él, ni de lo que él pudiera hacer. Y el motivo para no tenerle temor a este rey, dice allí, es porque con vosotros estoy yo, el Señor, para salvarlos, para librarlos de la mano de ese rey o de cualquier rey, y para tener de ustedes misericordia. Hermano, es muy importante que entendamos que la seguridad del pueblo de Dios no está en manos de ningún rey. La seguridad del pueblo de Dios no está en manos de ningún hombre poderoso. La seguridad del pueblo de Dios no está en manos ni de hombres, ni de métodos de hombres, ni de capacidades de hombre. La seguridad del pueblo de Dios está en nuestro Dios. Dios mismo le está diciendo a este pueblo que ha mandado al profeta a consultarle en esta crisis: no le teman a ese rey, pero además de eso, sométanse a ese rey y quédense en la tierra de Judá. No se vayan a ir a Egipto. Egipto representa aquí, hermano, el volver atrás. El Señor liberó de la esclavitud al pueblo de Israel sacándolo de Egipto. Volver el pueblo de Israel a refugiarse en tiempo de crisis, como lo hizo Jacob en el tiempo de la hambruna, y ir a Egipto para refugiarse allí, es volver a desandar lo que el Señor ya les ha dado de avance. Es volver a confiar en Egipto antes que confiar en Dios. Es declarar que en sus vidas ellos no tienen suficiente fe en el Señor para confiar en que Dios es soberano y Señor poderoso, sobre todo rey, sobre todo poderoso, sobre todo imperio, sino que ellos necesitan confiar en algún hombre poderoso, en sus métodos, en sus armas, en sus recursos de hombres para estar seguros.
Entonces el Señor le dice a este remanente de Judá, mediante el profeta Jeremías, no vuelvan a Egipto, ni lo piensen, ni siquiera piensen en eso. En el 19 dice, Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto, sabed ciertamente que os lo aviso hoy. El Señor está diciendo, su confianza no debe estar puesta en hombres, sino que deben confiar en mí. Gloria a Dios, porque ese precisamente es el seguro que tenemos el pueblo de Dios. Nuestro Dios protegiéndonos, nuestro Dios que es todopoderoso amparándonos, nuestro Dios que es todopoderoso guardándonos. El Señor tiene el control de todas las circunstancias. Note que en medio de esta crisis social, el Señor tenía el control sobre el rey de Babilonia. El Señor tenía el control sobre lo que Él pudiera hacer o dejar de hacer. Y el Señor tenía el control sobre su pueblo. Y por eso lo estaba guiando para hacer precisamente lo que más le convendría al pueblo en favor del pueblo, para guardarlo y protegerlo. Es muy importante, hermano, que entendamos que nadie sabe lo más que nos conviene a nosotros, sino Dios. Lo más conveniente para cada una de nuestras vidas no lo sabe absolutamente ningún otro ser humano, sino el Señor. Por eso nosotros debemos oír la voz de Dios cuando Él nos habla y nos guía y nos da instrucciones o advertencias o mandatos o direcciones, porque solo Dios sabe con toda exactitud qué es lo que más nos conviene como pueblo de Dios. Ahora, hermano, quiero que usted note algo muy importante, y es que cuando el pueblo escucha la guía del Señor, el pueblo de Dios no aceptó esta guía del Señor, sino que ellos tenían unas expectativas propias. Ellos ya habían dispuesto a irse a Egipto para estar seguros. Y cuando el Señor les da la guía de que no deben ir a Egipto, sino que deben someterse al rey de Babilonia, entonces ellos inmediatamente disienten, no aceptan la guía del Señor y entonces rechazan lo que les está hablando el profeta Jeremías. Dice la palabra de Dios en el versículo 13, mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonidos de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestro rostro para entrar en Egipto, y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Todos los hombres que volvieron sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así derramaré mi ira sobre vosotros cuando entréis en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Dice la palabra de Dios en el capítulo 43, en el versículo 2, los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices. ¿No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayas a Egipto para morar allí? Dice en el versículo 7, y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes. Hermano, aquí quiero hacer una reflexión, y es: ¿para qué nosotros vamos a consultar al Señor si no le vamos a obedecer? Hay veces nos pasa eso. Nos pasa que en medio de las crisis nosotros creemos que nuestra salvación, nuestro seguro, nuestra ayuda, nuestro socorro puede estar en este o en aquel recurso, en esta o en aquella persona, sin ni siquiera haber consultado a Dios, y muchas veces contra la voluntad de Dios. Y entonces, como por si acaso, decimos: consultemos a Dios.
que Dios nos guíe a ver qué hacer. Pero ya nosotros tenemos un rumbo predeterminado antes de hablar a Dios. De forma tal que Dios nos muestra su voluntad y en nuestros corazones si hay rebeldía, y si esa voluntad de Dios no coincide con nuestra voluntad, entonces nuestra reacción será esa que tuvo el pueblo de Judá en ese momento. Dice la palabra de Dios que eran hombres soberbios, que le dijeron a Jeremías, el profeta de Dios, estás mintiendo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 7 que entraron en la tierra de Egipto desobedeciendo al Señor y que no obedecieron a la voz de Jehová. Entonces, hermanos, no puede haber en nuestros corazones una confianza puesta en otros recursos, en otras personas, en otros aspectos diferentes que en nuestro Dios. Pero además de eso, en nuestro corazón debe haber una fe plena, certera, segura en que Dios es fiel, nos ama, nos cuida, nos bendice. No podemos consultar al Señor, sus guías, su verdad, su dirección a nuestras vidas por medio de los mandatos de su palabra, a ver si nos gustan, a ver si nos parecen, a ver si estamos de acuerdo para seguirlos. Porque en caso de que no sea así, entonces nuestro corazón se rebela y no obedece al Señor. Hermano, dice la palabra de Dios que así actuó este pueblo cuando el profeta les dio la palabra de Dios y que no era conforme a su gusto. Entonces la palabra del Señor dice que Dios hizo una corrección al pueblo. En el capítulo 43, siguiendo lo que el relato nos va dando, dice que el Señor en el versículo 10 habla y dice de esta manera: diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su rostro sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas, y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, los que a cautiverio, los que a espada, pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto, los quemará, y ellos los llevará cautivos y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa y saldrá de allá en paz. Además quebrará las estatuas de Bet-Semes que está en tierra de Egipto y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Gloria a Dios. Aquí está mostrando el Señor por qué permite esta disciplina, esta crisis, este problema social que estaba sacudiendo a esa sociedad de entonces, a esa generación, pero también nos muestra por qué muchas veces Dios permite las crisis como las que estamos viviendo actualmente, el COVID-19. Dice la palabra de Dios que el Señor limpiará la tierra, dice en el versículo 43, 12. Dice en el 43, 12 dice que limpiará la tierra, en el 13 dice que quebrará las estatuas de Bet-Semen, es decir, que el Señor quitará toda la idolatría, todo el pecado, toda la maldad que hay en el pueblo a través de estos problemas, que el Señor traerá un castigo, una corrección, de forma tal que todos sean sacudidos. La figura que usa es que así como el pastor limpia su capa, al sacudirla, así el Señor limpiará la tierra. Entonces, hermanos, uno pregunta, ¿qué está pasando con este asunto del coronavirus? ¿Qué está pasando con toda esta crisis que está quebrando la economía, las actividades, las labores cotidianas, la salud, la vida, la seguridad social, nacional e internacional? Pregunta uno, ¿qué está pasando? Hermano, ni más ni menos es Dios sacudiendo este mundo, limpiando este mundo, quebrantando todo lugar alto, todo sitio de idolatría del hombre moderno. En la antigüedad el sitio de idolatría eran imágenes, eran estatuas. Hoy algunas partes todavía guardan eso, pero las sociedades avanzadas, las sociedades tecnificadas, la idolatría hoy ha cambiado. Hoy la idolatría es el dinero,
La idolatría es el poder, la idolatría es el conocimiento, la idolatría es el placer, la idolatría es el orgullo, la idolatría es el egoísmo, la vanidad, etc. Y esta sociedad contemporánea, hermano, se ha dedicado a vivir para satisfacer dioses ajenos, aún la iglesia misma del Señor, igual que en los días de Jeremías. Aunque conocemos al Señor, muchas veces vivimos de espaldas al mandato del Señor, de forma tal que estamos buscando es nuestros propios caprichos y deseos antes que obedecer y agradar al Señor. Y por eso el Señor tiene que permitir todas estas crisis para que toda la sociedad, empezando por la propia casa de Dios, sea sacudida, sea limpiada, sea restaurada, sean derribados y quemados y destruidos todos esos altares de idolatría que ponen otros aspectos y otros dioses en nuestros corazones antes que a nuestro Dios verdadero vivo, nuestro Señor Dios Todopoderoso, el Dios vivo, el Creador del universo, del cielo y de la tierra. Bueno, y ya para ir terminando, hermano, dice que el Señor hace una corrección. Entonces Él explica por qué está mandando este castigo, dice que quebrantará los ídolos, que limpiará la tierra y hace un señalamiento al pueblo. En el capítulo 44, en el versículo 4 dice: envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros: no hagáis estas cosas abominables que yo aborrezco, pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos para ser destruidos el hombre, la mujer, el muchacho, el niño de pecho de en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno? Haciendo enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. Note cómo allí el Señor está diciendo: yo les he enviado mis profetas, pero no han oído. No han inclinado su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. En el versículo 10 del mismo capítulo 44 dice: no se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. El Señor está indicando, hermano, que a pesar de él haber hablado tan duro a aquella sociedad, a pesar de haber permitido esas crisis, primero que los invadieran los caldeos, los babilonios, segundo que hubiera un asesinato contra el gobernante delegado por el rey de Babilonia, tercero que todos andaran errantes buscando seguridad y siendo errantes hacia Egipto, donde creían que tendrían la seguridad, la protección, la salvación. Dice la palabra de Dios, hermanos, que entonces sucedió que el Señor les habló y les mostró la condición de su corazón. Un corazón que no quería escuchar al Señor, un corazón que no se había humillado, un corazón que no se había convertido, un corazón que no se había arrepentido. Dice la palabra de Dios en el 44, en el versículo 15: respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del cielo, o sea, un ídolo, y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y hambre somos consumidos.
Y cuando ofrecemos incienso a la Reina del Cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Mire cómo esta sociedad, hermano, estaban diciéndole al propio profeta de Dios, en respuesta a la palabra que trae el profeta: nosotros no vamos a oír ni a obedecer las palabras que usted nos está hablando. No las oiremos, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Están diciendo, no oiremos la palabra de Dios, sino que haremos lo que a nosotros se nos antoje. Viviremos como nosotros queramos. Seguiremos adorando esa reina del cielo, que era Astarte, Astarot, un ídolo pagano. Esta era el dios o el ídolo, el objeto de culto de ellos en ese momento. Y note cómo esta adoración es vendida por bienes materiales. Dice, mientras ofrecemos adoración a la reina del cielo, no nos falta comida, no nos vienen males, estamos felices, nos hemos alegrado. En cambio dejamos de adorar ese ídolo y nos empieza a ir mal. Fíjese cómo Satanás muchas veces, hermano, concede beneficios con tal de que las personas no busquen al Señor, su palabra, su verdad y le sirvan. Así estaba esta gente en este momento, ciegos a la verdad de Dios, endurecidos sus corazones a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, y vendidos a la idolatría con tal de tener unos beneficios de gusto personal. La respuesta del Señor la encontramos en el versículo 28, en el versículo 25, en el versículo 25. Vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis. Y en el versículo 28 dice, y los que escapen de la espada, está hablando el Señor Dios Todopoderoso, volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá, pocos hombres. Sabrá pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí, la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya. Allí yo quiero que usted note, hermano, cómo hay un versus, una oposición entre la palabra del hombre y la palabra de Dios, entre las expectativas de un pueblo endurecido que busca egoístamente lo que quiere y la voluntad de un Dios de santidad, de amor, de sabiduría, que quiere guiar a este pueblo. Entonces, hermano, ¿cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión de todo esto, hermano, la encontramos al analizar que en nuestros corazones no debe haber obstinación hacia la palabra de Dios. Que en nuestros corazones, hermano, debe haber una disposición a obedecer al Señor, así hayan crisis. Este pueblo estaba endurecido y buscando seguridad porque había crisis. Y en el fondo de su corazón lo que ellos pensaban es, ¿dónde está Jehová con su poder salvador, con su grandeza, con su dominio, con su autoridad, con su amor? ¿Dónde está Jehová? No, vamos a Egipto, escondámonos en Egipto. Egipto es un imperio poderoso, allí no llegará el rey de Babilonia ni lo vencerá. Y si llega, el rey de Egipto es tan poderoso para vencer al rey de Babilonia. Pero el Señor les estaba diciendo, no vayan a Egipto, no vuelvan a Egipto, quédense en Jerusalén, ahí los voy a proteger, ahí los voy a defender. Pero ellos en su corazón no confiaban en el Señor ni en su palabra. Por otro lado, no solo buscaban protección en hombres, en recursos de hombres, sino que además se habían vuelto a confiar en espíritus inmundos, en ídolos, en demonios, pero no a confiar en el Dios vivo, todopoderoso. Entonces, en nuestros corazones no puede haber obstinación, no podemos confiar en palabra de hombre, nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. Dios hace que su palabra prevalezca. Eso es lo que le dice ahí en el versículo 28 a todos estos rebeldes. Les dice, la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya. Ellos lo verán al final. Yo quiero que sepa, hermano, que la palabra de Dios permanecerá para siempre.
Dice la palabra que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Voy a leer, hermano, ya para terminar, en Jeremías capítulo 17, lo que el Señor le habló a Jeremías acerca del corazón humano. Dice allí la palabra en Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermano, en este tiempo de crisis, el Señor está probando nuestros corazones para ver qué hay en ellos. En este tiempo de crisis, el Señor está haciéndonos ver a nosotros mismos si nuestra confianza está puesta en Él, en sus promesas, en su palabra, en su amor, en su fidelidad, en su poder y en su verdad, o si nuestro corazón más bien divaga y frente a las circunstancias que nos amenazan, que nos asustan, que nos inquietan, nuestro corazón se desvía de la fe, de la fidelidad, de la obediencia y de la confianza del Señor. El Señor dice: maldito el varón que confía en el hombre y que se aparta del Señor. Pero dice la palabra: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Iglesia de Dios, sé que este mensaje es un poco largo y sé que es un poco fuerte, pero la iglesia del Señor en este tiempo de crisis está siendo confrontada frente a su fe, frente a su obediencia, frente a su fidelidad al Señor. Y este es el tiempo, iglesia de Dios, para que nosotros nos volvamos al Señor arrepentidos, humillados, escuchando su voz, confesando nuestras maldades, pidiendo perdón por nuestros pecados, creyendo en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y entregándole a Él todo nuestro ser, de todo corazón, para que Él venga y limpie nuestras vidas con su sangre preciosa y nos vuelva a la paz con Dios, vuelva a traer paz a nuestros corazones y vuelva a traer la paz tan anhelada a esta tierra en estas circunstancias difíciles que estamos viviendo. Le invito, mi hermano, mi hermana, a que oremos, a que en este momento clamemos al Señor y descansemos en su palabra, en su fidelidad, en su amor. Padre, gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, por la palabra que hoy nos has dado. Señor, hay veces nos pasa, así como estaba aquel pueblo de Judá, Señor, en crisis, que pierden el norte, que pierden, Señor, la confianza en ti, que pierden la fe en tus promesas, que pierden el camino a la vida, a la fidelidad, a la obediencia, y que entonces empiezan, Señor, a tomar rumbos erráticos, lejos de ti, contrarios a tu voluntad, sin quererte ni oír, ni obedecer, ni seguir. Señor, guárdanos y perdónanos. En este tiempo de crisis, Señor, estás sacudiendo la tierra, Señor, para limpiarla, para derribar todo altar idolátrico de maldad, de pecado, de egoísmo, de materialismo, de ateísmo, de orgullo, de vanidad, de soberbia. Señor, y estás trayendo tu iglesia de nuevo a una confrontación contigo. ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Cómo es tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Quién es el Señor en tu corazón? Dios mío, ayúdanos.
levántanos. Señor Jesús, tú eres nuestro Señor. Hoy te entregamos una vez más a ti nuestro corazón, nuestra vida, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Te pedimos que perdones todos nuestros pecados, que nos laves con la sangre preciosa que derramaste en la cruz, que limpies nuestras vidas de maldad, que nos selles con tu Espíritu Santo, que nos des vida y vida en abundancia, y que nos tomes de la mano, Señor, y nos hagas seguir, Señor, tu senda de vida, de verdad, con fidelidad. Que no se desvíe nuestro corazón a nada ni a nadie, que solo sea confiado en ti, Señor, solo en tu palabra, solo en tus promesas, solo en ti, mi Señor Jesús, solo en tu verdad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos, te alabamos. Amén, amén y amén. Iglesia de Dios, el Señor continúe bendiciendo cada una de nuestras vidas. Les amamos, les bendecimos, firmes y adelante, porque Cristo viene muy pronto. Dios nos bendiga. Gracias. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres